Hola, soy el maestro Álvaro Sánchez Navarrete y te doy la bienvenida a este video en el que hablaremos de dos temas, el derecho administrativo y la administración pública. Esta exposición forma parte del Seminario de Política y Administración del Doctorado en Administración de la Universidad IEXPRO, bajo la coordinación del doctor Guillermo Robles Mucamandi. El objetivo de mi presentación es mostrar los conceptos fundamentales del derecho administrativo y su relación con la administración pública. Pero antes de iniciar, trataré de establecer un contexto que nos ayude a comprender mejor nuestro tema central, sobre todo para quienes no somos profesionales en el área del derecho. Comenzaré por la definición de derecho, y para ello me remitiré a lo que establece Rafael Martínez Morales en su libro Primer Curso de Derecho Administrativo. Allí, Rafael Martínez Morales dice que se entiende por derecho al sistema de normas de conducta dirigidas por igual a los individuos de una sociedad, con la finalidad de establecer las bases de cómo pueden ellos convivir, mediante la imposición de obligaciones y el otorgamiento de derechos, tanto entre sí como con respecto al Estado que los gobierna, y fijando sanciones para el incumplimiento de las obligaciones, las cuales pueden ser impuestas aún en contra de la voluntad de aquel a quien se obliga. Ahora veamos cómo podemos nosotros clasificar al derecho. En una forma fundamental, el derecho se puede dividir en dos ramas, el derecho público y el derecho privado, aunque recientemente ha surgido la incorporación del concepto de derecho social como una tercera rama de esta clasificación. Cuando se habla de derecho privado, estamos haciendo referencia a la rama del derecho que va a regular las relaciones entre los particulares, o bien entre los particulares con el Estado, cuando este último actúa como que si fuera un particular. El principal objetivo es proteger los intereses particulares de los individuos, sin darle preponderancia a uno sobre otro. Es decir, se asume que hay igualdad jurídica por ambas partes. Y así hablamos del derecho civil, del derecho mercantil o del derecho internacional privado como ejemplos de esta rama del derecho privado. Por su parte, en el derecho público se regulan las relaciones en las que interviene el Estado o alguno de sus entes públicos actuando con su poder soberano. Su principal objetivo es proteger el interés general de la sociedad. En estas relaciones, el Estado se encuentra en una posición de superioridad o de autoridad frente a los particulares. Podemos decir entonces que el derecho público va a regular la organización del Estado, sus funciones y las relaciones que existen entre los diferentes entes u órganos públicos, así como las relaciones que hay entre el Estado y sus gobernados. Finalmente, el derecho social surge como una rama del derecho que intenta equilibrar las desigualdades que pudieran existir entre las partes en un determinado conflicto y, sobre todo, atendiendo a grupos vulnerables. En este se mezclan elementos de derecho público y derecho privado. Tenemos ejemplos de este tipo de derecho, pues cuando hablamos del derecho laboral, del derecho agrario, del derecho ambiental, del derecho a la seguridad pública, por citar algunos. Ya dentro del derecho público tenemos nosotros otras ramas, como son el derecho constitucional que rige la estructura fundamental del Estado y los derechos fundamentales de los ciudadanos, el derecho penal que establece los delitos y las penas por su comisión, el derecho fiscal que rige la recaudación de impuestos y además tenemos el derecho administrativo, que es el motivo de nuestra plática, que se va a encargar de regular la actividad de la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno. Pero ¿cuándo se origina el derecho administrativo? Bien, pues se dice que el derecho administrativo inicia cuando se presenta la Revolución Francesa, por allá de 1789, y se desarrolla durante todo el siglo XIX. En la Revolución Francesa, recordar que se rompe con el régimen absolutista anterior, en donde el rey y la administración no tenían límite alguno. El rey era quien definía todo en términos de derecho. Y bueno, la nueva ideología del Estado de Derecho exigió que la administración pública, al igual que los ciudadanos, estuvieran también sometidos al ejercicio de la ley, para así controlar las actuaciones de esa naciente nueva forma de administrar a las sociedades. Con el crecimiento de las funciones, pues se tuvo que también crecer en cuanto al cuerpo de normas especializadas para toda acción que emanaba de la administración pública. Así pues nace todo lo que es el derecho administrativo. Dentro del ámbito del derecho, es común escuchar hablar del objeto, del contenido y de las fuentes de derecho. Vamos a ver qué consisten o a qué se refiere cada uno de estos términos con relación a lo que es el derecho administrativo. El objeto de estudio del derecho administrativo está constituido materialmente por la administración pública y las acciones que ésta ejecute, y formalmente por la perspectiva jurídica que analiza esas acciones
y para ver si se ajustan al principio de legalidad y protegen el interés público. Entonces, esto sería el objeto de estudio del derecho administrativo. Por otra parte, si hablamos del contenido del derecho administrativo, nosotros estaremos refiriéndonos al conjunto de normas, instituciones, principios y procedimientos que componen y que regulan el objeto de estudio. Es decir, el contenido define qué es lo que efectivamente regula esa rama jurídica, en este caso el derecho administrativo, y cómo hace esa regulación. Bien, entonces, ¿cuál sería el contenido ya más específico del derecho administrativo? Pues bueno, estaríamos hablando de las normas de organización que regulan la estructura y la jerarquía, así como las competencias y funcionamiento de todos los órganos que conforman la administración pública, la secretaría, los organismos descentralizados, las paraestatales, como ejemplo, ¿no? También serían las normas de funcionamiento y actividad que regulan las formas en que la administración pública expresa su voluntad y actúa frente a los terceros. Estaríamos hablando de actos administrativos como la emisión de licencias, permisos, multas, otorgamiento de concesiones y el seguimiento que se hace del procedimiento administrativo. Además, tendríamos nosotros las normas de control y garantía que sirven para regular los instrumentos que el derecho utiliza para limitar el poder de la administración pública y así garantizar que los derechos de los ciudadanos se salvaguarden ante la acción del Estado. Finalmente, tenemos los principios rectores dentro del contenido del derecho administrativo, que serían el conjunto de fundamentos filosóficos y técnicos que son propios del derecho administrativo, como el principio de legalidad, el principio de interés público, la responsabilidad patrimonial del Estado, de tal manera que todos estos principios rectores lo que hacen es cuestionar y guiar la interpretación de todas las normas. En resumen, el contenido es la materia jurídica completa que le da cuerpo y propósito a esta rama del derecho, definiendo así su alcance y las herramientas específicas de que se vale para su estudio, ¿no? Hablemos ahora de las fuentes del derecho administrativo. En la teoría general del derecho generalmente se describen tres tipos de fuentes: las formales, las reales y las históricas. Las primeras se refieren a los diversos textos normativos, como la Constitución política, las leyes, los tratados, los reglamentos, y etcétera. No hay gran cantidad de documentos o textos normativos que pueden ser fuente del derecho administrativo. También las fuentes pueden ser las fuentes reales, como los acontecimientos culturales y fenómenos naturales de cualquier tipo que van a determinar el contenido del derecho vigente. Es decir, ante una situación emergente es posible que surjan nuevas leyes y por lo tanto estaríamos hablando nosotros de que, dado a una situación real, la legislación cambia y por lo tanto sería una fuente también del derecho administrativo. Y finalmente las fuentes históricas, que son aquellos documentos y elementos de otro tipo que también permiten conocer cuál ha sido el orden jurídico en sociedades previas a la nuestra o en culturas diferentes a la nuestra y que por alguna razón interesa conocerlas como fuente que permitiera dar sentido a la ejecución del derecho administrativo. En el caso particular del derecho administrativo, su principal fuente es la Constitución política, en este caso la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que sería la fuente suprema y fundamental. En ella está establecido cuál es la estructura del Estado, los derechos y garantías de los ciudadanos frente al poder público y se definen las bases de la administración pública de manera general. Entonces, debemos de entender que el derecho administrativo siempre tendrá que ser congruente y consistente con la Constitución política. Otras fuentes directas del derecho administrativo, y las voy a mencionar en orden de jerárquico, serían las siguientes. Las leyes federales, obviamente estamos hablando después de la Constitución, ¿verdad? Entonces serían las leyes federales, los tratados y convenios internacionales, las leyes locales, los reglamentos, los planes y programas, las normas oficiales, las circulares, los acuerdos, los decretos y los convenios. Entonces, todos estos documentos o todas estas normativas son como fuentes o sirven como fuentes del derecho administrativo. Ya de manera indirecta existen otras fuentes para el derecho administrativo que sirven para hacer interpretaciones o actuar de manera supletoria, y en estas tenemos las jurisprudencias, el derecho civil, el derecho procesal, el mercantil, el penal, el laboral,
así como los principios generales de derecho, las costumbres y finalmente la doctrina, que todas estas fuentes, insisto, son fuentes indirectas o que sirven como referencia o apoyo para poder tomar decisiones en el ámbito del derecho administrativo. Hablemos ahora de la administración pública. Como ya se había establecido, el objeto de estudio del derecho administrativo materialmente está constituido por la administración pública y sus acciones. De ahí la importancia de comprender a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de administración pública. En palabras de Jorge Fernández Ruiz, la administración pública es el conjunto de áreas del sector público del Estado que, mediante el ejercicio de la función administrativa, se ocupa de la prestación de los servicios públicos y de la ejecución de las obras públicas, además de realizar otras actividades socioeconómicas de interés público, tratando siempre de lograr o alcanzar los fines del Estado. Es importante entonces que no perdamos de vista que el concepto es tan amplio que abarca tanto a los servidores públicos, a las estructuras organizacionales, los procedimientos, el patrimonio, el presupuesto y su regulación, así como la gestión interna de las organizaciones y la relación que se tiene entre los diferentes actores públicos y el sector privado. Hay que destacar que las acciones que la administración pública realiza se ejecutan siempre a través del poder ejecutivo. Básicamente hay tres formas de enfocar la administración pública. La forma clásica, en donde lo más importante es el cumplimiento de los procedimientos y las reglas formales para evitar la discrecionalidad de los servidores públicos. Se supone que el gobierno es autónomo y autosuficiente en relación con la sociedad y su estructura es vertical, centralizada y legalista, es decir, debe responder a los intereses de los ciudadanos de manera uniforme, tratándolos a todos siempre como sujetos pasivos, pero tratándolos a todos por igual. Un segundo enfoque es el enfoque denominado de la nueva gestión pública, en donde se puede apreciar que ya en el sector público se incorporan ciertos elementos del sector privado, tales como la privatización, la subcontratación, el redimensionamiento del aparato público y en general la aplicación de mecanismos de mercado. La administración pública se puede representar ahora ya como una estructura menos vertical, un poco más horizontal y descentralizada, tendiendo a haber competitividad y flexibilidad, y los intereses de los ciudadanos son atendidos de manera diferenciada o diferente más bien, tratándolos como que si fueran clientes de la administración pública. En un tercer enfoque sobre la administración pública tenemos a la gobernanza. En este enfoque, desde el que se considera la administración pública, se ve a la sociedad como capaz de dirigirse, gobernarse y gestionarse a sí misma. Acá el gobierno debe convertirse como en un socio, un habilitador y colaborador, es decir, debe gobernar junto con los ciudadanos. Insisto, esto es un nuevo enfoque sobre cómo debiera de ser o cómo se puede observar a la administración pública. Es importante resaltar que en México la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es la norma que establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, tanto centralizada como la paraestatal. Hay ordenamientos similares para las diferentes entidades federativas y también para los municipios. Bien, pues a manera de conclusiones, yo quisiera establecer lo siguiente, ¿no? Dada la dimensión de la administración pública, ya sea desde la perspectiva del número de entidades que la componen, como la Secretaría, los órganos descentralizados, etcétera, o desde la diversidad de asuntos o temas que tiene que atender y que son de interés de esas entidades, así como de interés público, es de entenderse que el derecho administrativo sea una rama bastante amplia y compleja, pero de incidencia directa e importante en la vida de la ciudadanía, ya que de manera individual o bien en forma organizada, constantemente mantenemos como ciudadanos una relación con el gobierno y el gobierno con sus gobernados, ya sea que pretendamos recibir servicios o ya sea que estemos tratando de cumplir con nuestras obligaciones. Por lo anterior, resulta de fundamental importancia conocer y comprender los fundamentos del derecho administrativo, así como las formas en que se organiza y opera la administración pública. Es en este contexto que para un estudiante del doctorado en administración, pues resulte necesario, valioso y relevante el conocimiento del derecho administrativo. Gracias por haber llegado al final de este video. Espero que lo que se expuso en él sea de utilidad para el mejor entendimiento del derecho administrativo y de la administración pública. Hasta pronto.